Seguimos acompañándote en esta tarde, está Daniel Escotorín con nosotros. Vamos a seguir hablando de todo lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Finalmente transcurrió todo el mes de mayo, no hubo pacto, ¿no? Fue algo fallido para el gobierno nacional. La ley de bases avanza, pero no sabemos hasta dónde, ni en qué instancia, ni de qué manera va a terminar saliendo. Y efectivamente acá en Salta se habló mucho en estos días y en las semanas previas a ese famoso pacto de Güemes que está relacionado con el pedido, la demanda puntual de obras que la provincia necesita, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto. Bueno, entre pactos y pactos hemos quedado los salteños. Ha venido también Victoria Villarruel, que para muchos ha sido una visita quizás que no les agradó demasiado, ¿no? A gran parte de la ciudadanía, sobre todo porque está directamente confrontada con muchos de los valores que defendía justamente el general Martín Miguel de Güemes. Bueno, a ver, comencemos con el tema de los pactos, ¿no? Dos pactos absolutamente fallidos. Un pacto de mayo, que el que proponía el Javier Milei, que terminó fracasando por la falta de consenso con los gobernadores, que en todo caso era la base que él buscaba a modo de reemplazo ya de la primera ley ómnibus que se le había caído, y en todo caso como una especie de nexo hacia esta ley que todavía está en discusión. Ya pasó el Senado, vuelve ahora a diputados, pero ese pacto buscaba ser esa base de consenso que incluso los organismos internacionales financieros le están reclamando, que carece el gobierno nacional. Es un gobierno que se ha manifestado hasta ahora, que ha gobernado sobre la base del DNU 7023, que a su vez también está siendo altamente cuestionado, que todavía está en discusión en cuanto a su validez constitucional, a su validez legal. Entonces fracasa el Pacto de Mayo y Gustavo Sáenz, que había sido uno de los primeros, casi el único en apoyar ese pacto, sale a ofrecerle como una especie de pata de apoyo, como bastón de reemplazo a ese Pacto de Mayo, el Pacto de Güemes o el pacto de junio, que también fracasa porque no logró tampoco el consenso con los gobernadores a los efectos de lograr, vaya uno a saber qué, porque nunca quedó en claro qué era el pacto de Güemes. Pero insisto, básicamente era como un intento de ofrecerle al gobierno nacional un sustituto, ¿no?, de un acuerdo político entre distintos sectores, entre los gobernadores que no le prestaron apoyo a esto. Ante eso, ¿qué hace el gobernador? Vuelve sobre su propio espacio, sobre la provincia, intentando reforzar esta idea del provincialismo que él trabaja mucho, ¿no?, en cuanto a que es un gobierno de acuerdo amplio con distintas fuerzas de tinte liberal, conservador, de derecha, de centro derecha. Entonces ofrece un pacto donde están las fotos con Urtubey, con Juan Carlos Romero, con los partidos, sobre todo de su frente gobernante, con dirigentes sindicales, con los intendentes, que por supuesto de alguna manera estuvieron obligados a prestarle consenso porque también dependen de la caja del gobierno provincial. Y digo esto, que también depende de la caja provincial, porque lo que termina siendo el Pacto de Güemes no es más que el ofrecimiento al gobierno nacional de un apoyo político que ya se lo brindó en la Cámara de Diputados con sus 3 diputados nacionales y que ahora se lo va a volver a brindar, a cambio de, yo diría, de esta limosna que significa fondos para algunas obras públicas. Sí. Esto es todo lo que pudo ofrecer el pacto de Güemes, y que terminó siendo una carpetita que le entrega a la vicepresidenta, y el cual también, como retribución, dijo: Sáenz es un aliado del gobierno nacional. Esto fue un gesto político importante para Sáenz en función de lo que él espera como retribución del gobierno nacional, la devolución de algunas obras públicas, que digamos es limosna en función de lo que ha sido el gran recorte nacional de las obras públicas necesarias, imprescindibles para todas las provincias. Bueno, son obras que efectivamente se vienen demandando desde hace muchísimo tiempo, que son casi una deuda histórica básicamente con nuestra provincia, pero vos decís que el costo es demasiado alto en relación al escaso beneficio, si lo podemos llamar,
para los salteños, ¿no? Leo uno de los mensajes que nos ingresan, dice: los salteños no podemos darle un cheque en blanco para que el gobernador se lo entregue a Milei. El pacto de Güemes debió ser para defender la patria. Ya bastante mal hicimos los salteños en votar a Milei con mayoría y que él traicione todo lo prometido en campaña, ¿no? Bueno, algunas de las expresiones, por eso decía, había como una suerte de descontento, en redes también, es como que no todo el mundo tomó a bien, sobre todo más allá del pacto o no y de lo que se mencionaba, que no sé cuál será el nivel de conocimiento público real del mismo, la presencia de Villarruel en un acto tan emblemático, que se ha dedicado de todas maneras Villarruel como a hacer ese camino que Milei no hace porque pasa prácticamente todas las semanas en el exterior, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y ahí también quiero hacer un espacio para el tema de la reflexión de la cuestión histórica, ¿no? Pero es verdad que este gobierno, el gobierno nacional, no se caracteriza por los consensos y por los acuerdos, sino más bien por la imposición violenta, agresiva. Recordemos el destrato que hizo hacia los gobernadores, sí, hacia la Cámara de Diputados, nido de ratas, sí, ¿no? Es decir, hacia cualquiera que piense distinto. No se privó de los peores adjetivos para cualquiera que haya planteado algún tipo de discrepancia con sus políticas. Pero en el caso de llamarle pacto de Güemes, cuando Güemes fue uno de los que se enfrentó a ese centralismo que hoy Milei representa de una manera, pero la verdad que no tiene nada que envidiarle ninguno de los peores unitarios del siglo XIX. En el caso de la universidad pública, reconociendo solamente el rol de la UBA y no dando el trato igualitario al resto de universidades que existen en el país y que gozan de prestigio. De una política centralista, unitaria, y además, cuando digo unitaria, también lo que significaba los unitarios del siglo XIX, ¿no? No era solamente la expresión de los intereses porteños, sino de la élite porteña. Esto llevado a lo que representa hoy en el siglo XXI los intereses del mercado, ¿no? del capital concentrado. Y entonces, y bueno, Güemes era todo lo contrario, se enfrentaron. Cuando Güemes muere, es asesinado, muere en combate, Buenos Aires festeja su muerte, un cacique menos, dijo, porque siempre se negó a esa subordinación. Y lo que está haciendo el gobierno de Sáenz fue lisa y llanamente una subordinación a ese poder, porque le está ofreciendo justamente el apoyo a una ley bases que, bueno, ya esto lo hemos analizado, lo que representa en términos de la destrucción de la soberanía, en términos de la destrucción de derechos básicos para toda la sociedad, lo que está significando en términos de caída de la producción económica, de las pymes, lo que significa darle al capital extranjero prebendas por 30 años, ¿no? Bueno, eso es lo que está ofreciendo Milei y esto es lo que le está garantizando el gobierno de Gustavo Sáenz con sus diputados. Entonces, es muy poco lo que va a recibir la provincia a cambio de todo lo que le está dando al presidente de la Nación y a su proyecto, básicamente, en tanto ahora, cuando vuelve a diputados la ley bases, eso va a significar también discutir algunos elementos críticos respecto de lo que ellos están pretendiendo de modificar otra vez algo que ya no se puede modificar en la Cámara de Diputados, como es el tema del impuesto a las ganancias, ¿sí? Algo que ya había sido rechazado y que no puede volver a tratarse. Es decir, sobre lo que significa el proyecto en sí mismo, hay otra vez una intención de pasar por encima de lo que dice la ley, de lo que dice todo lo que es la estructura legislativa de la Cámara de Diputados, lo que es el reglamento de la Cámara de Diputados. No es un gobierno tampoco que se ha caracterizado por respetar, ¿no es cierto?, todos los elementos básicos, no digamos solamente de la Constitución, sino en general. Un DNU que de más de 700 artículos, que prácticamente barrió con la Constitución, barrió con leyes, dejó de lado leyes históricas e incluso leyes aunque ya no estaban vigentes, otras que todavía tenían vigencia, pero con un DNU quiso pasar todo eso por encima, marca también el alto nivel de autoritarismo y de un carácter de autocracia que pretende este gobierno, cuando no supo o no quiere tampoco generar consensos, acuerdos legislativos. Por eso se había caído la ley ómnibus, que hoy se expresa, como dicen algunos, en esta especie de ley combi, ¿no? Porque sigue siendo la misma ley.
nada más que mucho más constreñida, limitada, y que se vio obligado incluso, tanto en diputados como en senadores, a seguir haciéndole modificaciones, pero que en su esencia no cambian lo que respecta a este proyecto. ¿Por qué crees, Daniel, que tantos gobernadores están cambiando un poco esa posición inicial cuando vos decís que fueron denostados, ¿no?, y agraviados públicamente por el presidente, buscando intereses particulares de sus provincias y entendiendo además que no sé si llevarse, entre comillas, bien con Javier Milei va a garantizar el financiamiento que ellos necesitan, evidentemente, para poder, de alguna manera, asegurar también la gobernabilidad en sus lugares de origen, ¿no? Porque esto me imagino que es algo que de alguna manera les genera enormes inconvenientes a cada una de las provincias y a cada uno de sus referentes, evidentemente. A ver, también en el tratamiento, tanto en diputados como en senadores, cada provincia, de acuerdo a la relación que tenían con sus legisladores, trataron de acomodarse, ¿no?, de alguna manera garantizar algún tipo de devolución del apoyo que le daban. El caso más escandaloso, en todo caso, es de la senadora Lucrecia Crexel, que terminó negociando su propia embajada. Bueno, igualmente esto tiene que pasar todavía por la aprobación de la Cámara de Senadores. Pero otros sí negociaron acuerdos diversos, y en el caso de Salta volvemos a un tema estratégico, que es el litio, ¿no? El gobernador, tanto como el presidente, a mí me cuesta mucho decirle a Milei presidente, ha sido un lapsus particular. Tanto el gobernador Sáenz como Milei tienen su objetivo, su mirada puesta en el litio. Recordemos que en el viaje a Estados Unidos hubo una tratativa, una charla particular de Milei con Elon Musk, que es otro que está también muy interesado en el negocio del litio. Y en tanto, las obras públicas que necesita el gobernador Sáenz también están orientadas a esa infraestructura que le permita garantizarle después a las empresas multinacionales poder tener, digamos, esa base para la explotación del litio. Así que ahí también hay una confluencia de intereses, y algo que también venimos planteando nosotros. Este proyecto base lo que está haciendo es no solamente un desguace en general del Estado, sino también un desguace nacional. Está planteando prácticamente dividir a nuestro país en el territorio, ¿sí? En el norte, la República del Litio, una cordillera con la República de los recursos minerales, el gas y el petróleo en la Patagonia, y la República de la Soja en la región central. Esto es lo que está de alguna manera impulsando este gobierno, y es también a lo cual le está prestando apoyo político el gobernador Sáenz. Y todos sabemos, porque además están apareciendo las denuncias respecto de lo que significa la precarización laboral, la expropiación territorial, todo este modelo extractivista del litio. Cuando hablo de la explotación laboral, es que incluso ni siquiera están en este momento contratando mano de obra local, que si la contratarían sería en los términos de la ley Bases, que es más precarización laboral. Por eso atacan fuertemente, tiene un capítulo de reforma laboral que ataca de una manera feroz todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, y también, por supuesto, particularmente de los derechos de los trabajadores del Estado, de la administración pública, ¿no? Quitándole el sesgo de ese carácter que tenemos los trabajadores del Estado, de la estabilidad laboral. Pero en el caso del sector privado, bueno, ese es un requerimiento básico que hacen los sectores patronales para, según ellos, poder invertir. Pero recordemos que en el caso del litio, que sería uno de los beneficiados de los grandes capitales, donde se les exige, o sea, aquellos que inviertan más de 200 millones de dólares están exentos por estos 30 años en ganancias, en bienes personales, que es el otro requerimiento de la ley de bases, con el cual a los trabajadores se nos quiere imponer otra vez impuesto a las ganancias, pero a los sectores más altos se les exime del impuesto de bienes personales. Bueno, esto es un poco lo que termina redondeando este proyecto, en el cual
el gobierno provincial tiene también sus intereses particulares. Pero insisto, hasta ahora el tema litio sigue siendo el caballito de batalla de ambos gobiernos, y es ahí donde confluyen en sus intereses sin que la sociedad pueda entender todavía, nadie, cuál sería el beneficio concreto en términos de desarrollo general, de desarrollo social, de desarrollo, además también de protección del medio ambiente, ¿no? Algo que también ya estamos comenzando a ver los efectos de un modelo extractivista que en general nunca ha dejado ningún beneficio a largo plazo en ningún sector en general de la humanidad. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por compartir esta tarde con nosotros y por traernos ese análisis.